Bien, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Pero el día de hoy, de forma particular, voy a dirigirme principalmente a las mamitas. Bien, eso no quiere decir que la palabra no va a hablar a este otro sector de la congregación. La palabra nos va a hablar a todos, pero voy a dirigirme principalmente a las mamitas que están con nosotros el día de hoy. Bien, así que vamos a poner mucha atención. Perfecto. Quiero plantear una pregunta a las mamitas que están el día de hoy. No necesitan responder en voz alta, pero respondan en su corazón, en su mente. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera el ser madre ha cambiado su vida? Voy a darles una pequeña ayuda. Esto no pasó hace mucho tiempo, así que recuerden, por favor, cómo era su vida cuando tenían 16, 17, 18 años. ¿Ya? Recuerden esa época de su vida, esa etapa. Cuando se levantaban en la mañana y ustedes salían de su pieza y estaban sus padres ahí esperándoles. La mesa estaba puesta y veían ahí a sus hermanos y tenían un tiempo para compartir en familia y después salían al colegio. Claro, porque uno sale de cuarto medio a los 18 años aproximadamente. Algunos salen después, pero son casos particulares. Bien. Entonces, iban al colegio, al salir de clase se juntaban con sus amigos, con sus amigas y compartían. Luego tenían un tiempo tal vez de recreación, o algunas tenían un trabajo de tarde, pero luego volvían a sus casas y tenían un tiempo para descansar, un tiempo para compartir con la familia. Y me imagino que dormirían entre 7 u 8 horas. Ya, porque eso duermen aproximadamente los jóvenes que no son padres. Ahora piensen en el primer hijo o hija que tuvieron. ¿Ya? Y piensen cómo eso afectó su vida. Cómo afectó su ritmo de vida, cómo afectó sus horarios. Bueno, nosotros en casa con mi esposa tenemos una bebé de casi 2 años. Y cambia radicalmente la vida cuando nace el primer o la primera hija, en el caso nuestro. Cambian muchas cosas en el diario vivir, pero también cambian muchas cosas por dentro. Uno no sabe cómo puede llegar a amar a una persona hasta que tiene un hijo o una hija. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que se pueda amar tanto a alguien de esta manera? Dentro de todas las historias que contiene la palabra de Dios, la Biblia nos relata la historia de una joven cuya vida cambió radicalmente cuando supo que iba a ser madre. La maternidad de esta joven no solamente cambió su vida, cambió la vida del mundo entero. Si tiene su Biblia a mano, por favor, le voy a pedir que la abra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Lucas está en el Nuevo Testamento. Es el tercer libro del Nuevo Testamento. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Voy a dar lectura desde el versículo 26 hasta el versículo 38. Vamos a poner atención porque este es un texto narrativo, es decir, nos cuenta un episodio, nos cuenta una pequeña historia. Vamos a poner atención a la lectura de la palabra de Dios. Dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Muy bien. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este párrafo que he leído para ustedes, amados hermanos, nos relata el episodio, o más bien, un episodio muy especial en la vida de una joven judía. El nombre de esta joven es María. El nombre María, así como en el día de hoy, en aquel entonces era un nombre muy común entre las muchachas, entre las jóvenes. Entonces, si nosotros vamos a hablar acerca de María o queremos conocer un poco su vida, lo primero que tenemos que tener claro es que no era una mujer que sobresalía mucho por su nombre. Hay gente que nosotros conocemos en la vida y nunca se nos olvida el nombre porque son únicos. Entonces decimos: nunca se me va a olvidar ese amigo que tuve en el colegio por el nombre y el apellido que tenía. Era muy especial. Bien, pero esta joven no tenía un nombre que era sobresaliente. El Nuevo Testamento nos menciona por lo menos 6 o 7 Marías. Entonces a veces leemos el Nuevo Testamento y decimos: ¿de qué María está hablando aquí? Y nos confundimos. ¿Por qué? Porque el nombre María era un nombre común. Ahora, no solamente su nombre era común. La Biblia no nos habla mucho de sus padres. Solamente nos menciona el nombre del papá de María, que era Elí, que está en el capítulo 3 de Lucas. Ahora, la tradición católico-romana nos dice que los padres de María se llamaban Ana y Joaquín. Pero la Biblia realmente no nos enseña eso es producto de una tradición. La Biblia nos dice que su padre se llamaba Elí, pero no nos da grandes detalles acerca de él. ¿Qué podemos inferir de esto? Que sus padres tampoco eran personas de mucha influencia social. Los padres de María no eran grandes políticos. No eran grandes revolucionarios, tampoco eran líderes religiosos. Lo más probable es que hayan sido campesinos o comerciantes. Pero no tenían ni una gran posición social, ni una gran influencia sobre el mundo en aquel entonces. ¿Dónde vivía María? Nos dice aquí el texto que el ángel de Dios, el ángel Gabriel, fue enviado a una ciudad de Galilea. Galilea es la región norte de Israel. A una ciudad llamada Nazaret. Ahora, nosotros nos imaginamos, cuando hablamos de lugares bíblicos, y cuando nosotros pensamos en Nazaret, en Galilea, nos imaginamos grandes templos, lugares muy hermosos, grandes columnas, grandes pilares, donde se manifestaba la creencia y la fe en Dios de una forma poderosa. Pero a decir verdad, Nazaret no era el Nueva York de la nación de Israel. Nazaret no era el Washington DC de aquel entonces. Nazaret era un pequeño poblado en la región norte de Israel, en el desierto. Era un poblado tan pequeño y era un poblado de una reputación, dicho de alguna manera, tan baja, que el poblado de Nazaret no se menciona en todo el Antiguo Testamento. Y la vez que se menciona en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo de Juan, nos menciona en la Biblia que un hombre llamado Felipe va y le dice a otro varón, a un joven llamado Natanael, y le dice: hemos hallado al Mesías. ¿De dónde viene? Viene de Nazaret. Y Natanael le responde: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? ¿Qué pensaría usted si la gente allá afuera, si la gente de Hualqui, de Concepción, de Hualpén, dijera: oye, ¿de Chihuayante puede salir algo bueno?
¿Cómo sería la reputación que tiene la comuna frente a otros si la gente tuviera eso como una frase común? Bueno, que la reputación y la condición de vida no es muy buena. Bueno, en este poblado llamado Nazaret es que vivía María junto a sus padres. Ahora, es curioso mencionar lo siguiente, y es que María, no sé si se puso atención al texto, era descendiente de David, dice que era de la casa de David, así como José, el hombre del cual ya vamos a hablar. ¿Qué significa esto? Significa que eran descendientes de un antiguo rey. Por sus venas corría sangre real, no sangre necesariamente verdadera, obvio que lo era, me refiero a que era de la realeza, porque eran descendientes de un gran rey en Israel. Ahora, ellos como judíos, como descendientes del rey David, ellos tendrían que estar viviendo en la región sur, en Judea. Pero no estaban viviendo en la tierra donde les correspondía vivir, estaban viviendo en el norte, en Galilea, en un poblado pequeño y que no tenía muy buena reputación. Cuando nosotros pensamos en María, siempre pensamos en esos monumentos que le hacen, con corona y vestido muy, muy ostentoso. Pero no es esa la imagen que la palabra de Dios nos muestra de esta jovencita. Ahora, si tenemos que hablar de la familia de María y si hay alguien que verdaderamente sobresaliente entre ellos, no tendríamos que hablar de María ni de sus padres, tendríamos que hablar de una prima de María, llamada Elizabeth. ¿Por qué? Porque esta mujer se casó con un hombre llamado Zacarías, el cual era un sacerdote. Es decir, este hombre trabajaba en el templo en Jerusalén, en una edificación tremenda donde iban y se ofrecían sacrificios, en cuyo lugar habían avistamientos de ángeles. Había manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Entonces, si vamos a hablar de alguien sobresaliente en la vida de María, tenía que ser Elizabeth, ni siquiera esta joven muchacha de Nazaret. Entonces, al parecer, María no era la mujer sobresaliente que nosotros nos imaginamos que era. Ahora, durante estos últimos meses, María sí estaba dando mucho que hablar en su barrio. Sí estaba dando mucho que hablar entre sus familiares. ¿Por qué? Porque ella estaba desposada con un varón llamado José. Y dentro de las pocas personas que la Biblia menciona que eran justas, este hombre José era uno. Era un hombre íntegro. Era un hombre intachable. Era un hombre que no daba mal testimonio. Era un hombre que era un hombre ejemplar en la sociedad. Su testimonio, su amor por Dios, su devoción por la patria, por su tierra, por su gente, eran excepcionales. Bueno, de eso podemos inferir que efectivamente María sí era una mujer de muy buena educación, de muy buenos modales, de un amor por Dios y de una ternura para con la gente excepcionales. ¿Por qué razón podemos inferirlo? Porque ningún hombre excepcional y de buen testimonio y de buen carácter y de influencia positiva en la sociedad se va a casar con una muchacha que no tuviera ciertas características de piedad. Bien. Ahora, María y José estaban desposados. ¿Qué significa esto? La forma en la cual se concretaba un matrimonio en la antigüedad no era igual a cómo se concreta un matrimonio en el día de hoy. Era muy diferente. ¿Cómo es el trayecto que pasan los jóvenes cuando finalmente llegan a casarse, llegan al matrimonio? Es más o menos de esta manera. El muchacho y la jovencita se conocen o en el colegio, o en el trabajo, o voy a decirlo así, en una reunión juvenil de diversión. ¿Ya? Usted me entiende lo que estoy intentando decirle. Los jóvenes se conocen y se hacen amigos y comienzan a salir. Y entran en una relación que la Biblia no nos habla de ella, pero la sociedad le llama, ¿cómo? Pololeo. Entonces los jóvenes comienzan a pololear. Después de algunos meses, Antonio y Nicolás, después de algunos meses, cuando los jóvenes entran a esta relación, recién el muchacho conoce a los padres de la joven. Y tal vez 1 o 2 meses después la joven conoce a los padres del muchacho. Algunos pololean 1, 2, 3. Hemos conocido casos de muchachos que pololean hasta 7, 8 años. Hasta que dicen, oye, ya pues parece que ya es el momento de dar el paso. Entonces se concreta el matrimonio. Se arrienda un departamento, una casa, hasta que con el tiempo pueden comprar su propia vivienda. ¿Ya? Ahora, este no es el estándar para todos, pero por lo general sucede así.
Bueno, antiguamente no era de este modo. Era muy diferente. En el primer siglo de la era cristiana, cuando se desarrolla esta historia, era muy diferente. Los padres se involucraban en la vida de sus hijos, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, a los padres les importaba el futuro de sus hijos. Entonces se involucraban en sus relaciones con la sociedad. Y los padres se involucraban en la búsqueda de la persona con la cual el muchacho se iba a casar. Y el muchacho con el cual la joven se iba a casar. Cuando ya los muchachos se conocían y se concretaba el compromiso, se hacía una pequeña ceremonia entre familias. A eso se llamaba el desposamiento. Entonces, en el hogar se realizaba una pequeña ceremonia con los padres y con los jóvenes, de manera que los jóvenes quedaban desposados. Y lo voy a decir de una forma un poco ligera. De ahí el varón desaparecía por un año. ¿Qué cosa? Sí, desaparecía por un año. ¿Por qué razón? Porque se apartaba de la novia y se iba a trabajar. Hay un buen ejemplo para los solteros. Había un compromiso y el varón se iba a trabajar junto con sus amigos y familiares para construir una casa. Y cuando la casa estaba lista, ya estaba completa, ahí es que al cumplir el año venía el esposo con los amigos, con los familiares, con música muy alegre, con mucho gozo, y llegaban a la casa de la novia. Llegó el esposo, y la esposa y la novia salía vestida de una forma elegante y hermosa. Y se hacía una fiesta donde había mucha alegría, donde era gran bendición, y después de eso, el esposo y la esposa iban a habitar su hogar. Y se dirigían al lecho nupcial, y lo que usted ya sabe. Bien, entonces era muy diferente el proceso en el cual se llegaba al matrimonio antes a cómo es el día de hoy. María estaba desposada con José, y es precisamente el momento en su vida en el cual esto ocurre, en el cual ocurre el episodio que acabamos de leer. Ahora, acabamos de leer un episodio en el cual un ser celestial se le presenta a María y le hace un comunicado importantísimo, y es que en su vientre iba a tener al Mesías, al Hijo de Dios. Le quiero decir algo. Si esto no hubiese sucedido en la vida de María, ella no hubiese pasado con ningún grado de reconocimiento en la historia de la humanidad. Ella hubiese pasado por este mundo en el perfecto anonimato, si es que Dios no lo hubiese utilizado para esta obra. Es decir, esta joven judía que vivía en Nazaret era anónima para el mundo. Pero, ¿sabe? Era conocida por Dios. De tal manera que cuando Dios le revela el plan, le revela que ella va a ser madre y que en su vientre va a tener al Mesías, al Hijo de Dios encarnado, ella descubre algo tremendo. Y es que en su vida se estaba cumpliendo esa promesa que Dios había hecho a nuestros primeros padres allá en el comienzo de los tiempos. Allá cuando Adán y Eva comieron del fruto y entró el pecado en la humanidad, Dios hizo una promesa. Y Dios dijo que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza del diablo. En ese momento Adán y Eva no entendieron mucho lo que Dios estaba diciendo. Pero en este momento María lo entendió perfectamente. Y es que esas palabras que estaban registradas en el 3er capítulo del primer libro de la Biblia hablaban sobre ella. Eso ella lo descubrió en ese momento. Cuando supo que en su vientre iba a tener al enviado de Dios que iba a pisar la cabeza de la serpiente. O sea que ella se dio cuenta en ese momento, cuando se le aparece el ángel, que ella, María de Nazaret, era el contraste de Eva, de la primera mujer creada en el mundo. ¿Por qué razón? Porque de Eva, esa primera mujer, hasta el día de hoy, hemos nacido nosotros. Multitud de pecadores, multitud de criminales para con Dios, que pasamos quebrantando su ley todo el tiempo. Pero de esta mujer María habría de nacer aquel ser santísimo mediante el cual los pecadores podrían ser constituidos santos. O sea que María entendió que era el contraste de la primera mujer llamada Eva. María comprendió algo que era sorprendente. Que ella como mujer sería ese pequeño cable conductor
mediante el cual todas las promesas que Dios había hecho a través de los antiguos profetas en la historia de la humanidad, a través de ella como conductor, quien iba a dar a luz el Mesías, se iban a cumplir en el mundo. Todas las promesas, todas las profecías que Dios había dado, incluso todas las promesas de Dios para su vida y para mi vida, se cumplen a través de Cristo. Por tanto, María juega un papel importante en el plan de la redención de Dios. A veces nosotros como evangélicos pasamos por alto a María y no nos preocupamos de estudiar, porque como tiene una connotación media del otro lado, entonces preferimos no tocar mucho el tema de esta mujer. Pero el papel que jugó en el plan de redención fue importantísimo. María pasó de ser una perfecta desconocida a ser la mujer más famosa del mundo. Incluso más famosa que todas las actrices del día de hoy que salen en televisión, por internet y por las revistas. ¿Por qué? Porque fue la mujer que tuvo en su vientre al Hijo de Dios. Ahora quiero hacer un llamado de atención y quiero dirigirme a la conciencia de todas las mamitas que están presentes el día de hoy con nosotros. Yo sé que a lo largo de su vida y de su desarrollo como madres, ustedes han notado muchas veces, y tristemente, la indiferencia que muchas veces nosotros como esposos mostramos. Y nos hemos equivocado al hacerlo, pero ustedes han notado muchas veces la indiferencia que hemos mostrado hacia su trabajo y hacia el alto honor que ustedes como madres tienen. Y no solamente lo han notado en nosotros como esposos, sino también muchas veces los hijos tienen actitudes que son indiferentes hacia el trabajo y hacia el esfuerzo de las madres. Y muchas veces no les damos el valor a las madres que ellas tienen, el respeto que merecen. Y yo sé que ustedes lo han notado. Yo sé que ustedes se han dado cuenta el día de hoy al ver la televisión, al escuchar la radio, al ver las noticias por internet, que el mundo allá afuera desprecia la maternidad de una forma vil. Y presentan la maternidad como una maldición. El día de ayer escuchaba a una política, a una antigua postulante a la presidencia, no voy a decir quién para no entrar en discusiones políticas. Antonio, estaba escuchando el otro día, ayer precisamente, una mujer que estaba hablando acerca de que el ser madre no era una bendición. Antiguamente se decía eso, pero no, el día de hoy no es así. Imagínense. Pero quiero decirle algo. A pesar de que allá afuera el mundo desprecie la maternidad, y a pesar de que por causa de nuestra debilidad y de nuestra humanidad nosotros a veces mostramos indiferencia hacia la gran labor de ser madre, quiero decirle algo. Aunque usted muchas veces, muchachos, aunque muchas veces ustedes como madres se sientan olvidadas y se sientan despreciadas, quiero decirle algo. Dios les conoce perfectamente. Dios conoce quiénes son, Dios conoce lo que han vivido, lo que están viviendo y lo que vivirán. Ustedes no son anónimas para Dios. La Virgen María pasó de un conocimiento general a un conocimiento específico del plan de Dios. María era judía, ella era israelita. Y a los judíos, por una buena costumbre, así como nosotros enviamos a los niños al colegio y se les enseña y se les educa en el colegio, a los judíos desde muy pequeños se les enseña la Biblia, a todos. Es por eso, muchachos, es por eso, ustedes recordarán el episodio en el cual el Señor Jesucristo es crucificado, ¿con quiénes? Con dos ladrones. No sé si ustedes lo recuerdan y no sé si ustedes lo recordarán, pero uno de esos ladrones le deja saber al Señor Jesucristo que él tenía un conocimiento perfecto de las promesas que el Mesías iba a cumplir. O sea que si hasta un delincuente que está siendo condenado por sus delitos conoce a la perfección las profecías acerca del Mesías, es porque el conocimiento de la palabra de Dios era algo general en aquel entonces. Y María conocía las promesas de Dios acerca del Mesías, pero ella no sabía específicamente cómo estas promesas se iban a cumplir. Entonces toda esa inquietud, todas esas dudas y ese gran asombro que María tuvo con la aparición del ángel, se canalizaron, Antonio, a través de una pregunta que está ahí en el versículo 34. Si tienes tu Biblia, Antonio, puedes buscarlo.
Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 34, la pregunta de la Virgen María fue la siguiente: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y quiero decirle algo, en este momento particular, el ángel Gabriel le deja caer una información a María que es sorprendente y que ella no esperaba el lujo de detalles que el ángel Gabriel le iba a revelar en ese momento. Esta es la respuesta del ángel, versículo 35. Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hace algún tiempo atrás estaba hablando con un joven que él pertenecía a una religión que no le voy a decir cuál es, pero él me decía que para él era algo morboso imaginarse a la Virgen María teniendo un momento de intimidad con el ángel, que por eso él no creía lo que en ese momento le estábamos predicando. Y yo le dije: parece que estás equivocado, porque ahí no dice que era el ángel, dice que fue el Espíritu Santo. Él dijo: peor, imaginarme ahí el Espíritu Santo teniendo una unión con la Virgen María. Bueno, definitivamente él no entendía lo que la palabra de Dios está diciendo. Hay otra religión que es muy famosa y que usted la conoce, pero tampoco le voy a decir el nombre, que plantea que cuando la Virgen concibió en su vientre, Dios Padre desciende del cielo como un anciano, llega a la puerta de la Virgen, toca la puerta, la Virgen abre, supuestamente Dios entra, lo que usted ya sabe, y se produce la concepción. Y luego Dios vuelve al cielo. Eso es lo que plantea una religión que anda allá afuera repartiendo sus folletos y buscando adeptos. El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Quiero decirles algo: el Espíritu Santo no tiene un cuerpo humano, porque no es un humano, es espíritu. Y Él no tiene relaciones como las tenemos nosotros, seres pecadores, porque Él es santo. El ángel Gabriel le revela con lujo de detalles lo que va a suceder. Y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, se manifestará sobre tu vida, sobre tu cuerpo, como un destello de luz. Y en ese momento, cuando se produzca este amparo del Espíritu Santo sobre ti, ese espermatozoide, ese elemento de vida, va a ser depositado en ese óvulo, lo va a fecundar, y en el interior de esa célula van a comenzar a multiplicarse las células y se va a producir la criatura que más adelante va a ser conocido como el Hijo de Dios. Se lo acabo de explicar con lujo de detalle. Ahora, en honor a la verdad hay que decir lo siguiente: el milagro más grande como tal no es el nacimiento virginal que se produjo ahí en la Virgen María. El milagro más grande es la concepción virginal. El hecho de que María, como ya bien lo dice, ella no se había unido a ningún varón. La religión judía ortodoxa dice que el Señor Jesucristo fue hijo de un soldado romano. Otros que han querido desprestigiar el testimonio de Cristo dicen que Él fue hijo de otro judío, que no es mencionado en la Biblia. Pero la palabra de Dios nos revela claramente cómo fue que sucedió. Y los hechos y toda la escritura y la historia corroboran que aquel fue el Mesías, nacido por la concepción virginal en la Virgen, por obra del Santo Espíritu de Dios. Ahora, hay mucha controversia al día de hoy, sobre todo en los medios de comunicación, y muchos dicen una criatura, no dicen criatura porque eso los delataría. Dicen, aquello que está en el vientre de una madre no puede ser considerado vida hasta que nazca. Por tanto, no hay problema, esta frase la aborrezco, pero se la voy a decir porque se usa afuera, si se interrumpe el embarazo. Entonces dicen, no hay problema porque no es vida. Es un montón de células, es un montón de tejidos que está ahí creciendo. Eso es algo terrible. Eso verdaderamente es algo terrible. Aquí la palabra de Dios nos dice claramente que desde el momento de la concepción, la criatura que comienza a formarse es un ser. Porque el ángel Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por lo cual, escuche, el santo ser, era un ser. El ser que nacerá, todavía no ha nacido, pero ya es un ser. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
porque Dios mismo desciende de los cielos y por medio de la obra del Espíritu Santo se cubre de humanidad, se reduce a un elemento invisible, es depositado en el vientre de la Virgen. ¿Para qué? Para crecer en cuerpo humano, cubrirse de humanidad y más adelante poder morir en la cruz. Porque siendo Dios eterno, omnipotente, omnipresente, Él no podía morir nuestra muerte. Era necesario que Él se encarnara y que fuera como nosotros para poder sufrir por nosotros y morir por nosotros. Por eso fue necesaria la encarnación y este acto sobrenatural. María no sabía cómo se iba a desarrollar en detalle el plan de Dios. Y por eso le pregunta, ¿cómo será esto? Ahora yo le pregunto a usted. ¿Sabe usted cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Sabe usted? Esta pregunta va para todos, pero la canalizo de forma especial para las mamitas. ¿Conocen ustedes cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Saben qué es aquello que Dios demanda de ustedes? Por otro lado, les pregunto, ¿ustedes conocen todas las bendiciones que Dios tiene para darles de forma gratuita y libre? Dios nos conoce a todos nosotros. Y Dios les conoce a ustedes, mamitas, con lujo de detalles. De verdad. Pero la pregunta es, ¿le conocen ustedes a Él? Que es una pregunta. Esta joven desconocida y anónima para el mundo llegó a ser madre de Jesús y sierva del Dios eterno y omnipotente. Esta jovencita se cree que tenía entre aproximadamente 15 a 20 años. Esta jovencita llegó a recibir el más alto honor que una mujer ha podido tener en la historia de la humanidad. El más alto honor. ¿Cuál es aquel? El de tener al Dios encarnado dentro de sí. El saber que en su vientre se estaba desarrollando la vida humana de aquel que es Dios eterno y poderoso. Saber que en ese proceso de gestación de 9 meses le estaba comunicando vida. Le estaba comunicando su sangre, le estaba comunicando su información genética, le estaba comunicando el color de sus ojos, el color de su piel, el color de su cabello, sus facciones físicas, le estaba comunicando hasta el tono de su voz. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio después que aquel niño nace, poder tenerlo en sus brazos y poder acariciarlo y poder dormir con él y poder amamantarlo y verlo crecer! Es un privilegio tremendo que nunca nadie tuvo ni antes de que eso ocurriera y que nunca nadie más va a tener después de que ya ocurrió. ¿Por qué razón? Porque ese milagro fue único y es irrepetible. Es algo hermoso, es algo maravilloso y nadie, ninguna mujer en el mundo va a volver a tener ese privilegio. El otro día escuchaba esto y es que las jóvenes judías el día de hoy que no creen que Jesús sea el Mesías, una de las más grandes inquietudes para ellas es, ¿seré yo la mujer que Dios va a escoger para tener al Mesías que nos va a liberar? Y que nos va a librar de todos nuestros enemigos en esta tierra. Esa es una pregunta que las mujeres judías hacen hasta el día de hoy, aquellas que no creen que el Señor Jesucristo ya vino. Pero esta jovencita llamada María recibió el más alto honor que una mujer podría tener. Por eso a esta mujer siempre se le va a conocer como aquella que es bendita entre las mujeres. Eso ya lo sabemos, lo venimos escuchando desde que somos niños. Por eso cada vez que se habla de ella se dice que es bendito el fruto de su vientre. Para siempre esta mujer va a ser conocida como la madre del Señor. Para siempre. Algunos dicen, no, María no fue la madre de Dios. Bueno, fue la madre de Dios encarnado. Porque Jesús era Dios, es Dios. Ahora, esto es sorprendente. Llamo vuestra atención al versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. No sé si usted sabía esto, pero esa palabra sierva se puede traducir de una forma más exacta. Y se puede traducir la esclava del Señor.
Y no sé usted si puede concebir en su mente cómo es la vida de un esclavo. Cómo son las condiciones de vida que lleva un esclavo. Aquel que está sujeto y obligado a servir toda su vida en todo lo que su amo desee que haga, sin esperar remuneración y sin esperar ni siquiera un gracias. Qué amable eres. Porque a los esclavos no se les da la gracia. Pero bueno, María declara de sí misma ser la sierva del Señor. María no dijo lo siguiente: he aquí la reina del cielo, que se haga mi voluntad y que se me rinda pleitesía y que se me levanten monumentos y se arrodillen delante de mí y me besen los pies. No. He aquí la sierva, la esclava del Señor. Ella no dijo: he aquí la madre de Dios, la cual va a tener un trono en el cielo junto a su hijo y al cual el hijo está obligado a obedecer cuando su madre le habla, porque soy la madre de Dios. Ella no dijo eso. Muchos creen que sí, pero no lo dijo. Ella no dijo: he aquí la corredentora, que se me rinda pleitesía y adoración porque gracias a mí viene la salvación al mundo. No. Ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Quiero decirle algo, mi amado hermano, y esto es para que despertemos un poquito a la realidad. Esta joven judía nunca exigió, nunca pidió, nunca solicitó la reverencia que el día de hoy se le da y que por siglos se le ha dado. Yo creo que si María tuviera allá en el cielo una pantalla y ella pudiera ver todo lo que se hace aquí abajo en cuanto a ella, con imágenes de la supuesta imagen que ella tenía, que paréntesis, yo sé que usted sabe esto, la imagen de María varía mucho según el país donde se le rinde pleitesía, donde se le rinde alabanza. Aquí María es una joven de tez un poco morena, pelo castaño. En Brasil es muy diferente. En África la Virgen María es muy diferente. Usted se imaginará cómo la presentan. En Rusia, en Alemania es muy diferente. Entonces, si María tuviera allá arriba una pantalla y pudiera ver todo lo que está sucediendo aquí abajo en cuanto a su imagen y a su nombre, hermano, se iría de espaldas. Y diría: ¿por qué están haciendo eso? Si yo dije: aquí la sierva del Señor, no la corredentora, ni la madre de Dios, ni la reina del cielo. Muchos se van a llevar una sorpresa cuando estén allá y digan: oye, ¿está arrodillada ante Dios? ¿No está sentada con Dios? He aquí la sierva del Señor. Ese es el corazón que Dios demanda de cada uno de nosotros, no solamente de las mamitas, no solamente de las hermanas, no solamente de las mujeres, sino de cada uno de nosotros. Un corazón humilde, un corazón dócil, dispuesto a ser trabajado y usado por Dios, un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor, un corazón que diga constantemente: hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque la palabra es la expresión de la voluntad de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Quiero decirle algo. Este párrafo que hemos leído presenta a esta joven llamada María como una protagonista del relato, de este episodio, pero quiero decirle algo. La vida de María nunca habría llegado a ser lo que fue, sino por la presencia de Jesús en su vida. Si Jesús no hubiese estado presente en la vida de esta joven, nunca hubiese llegado a ser lo que fue. De igual manera, la vida de nadie en el mundo jamás llegará a ser lo que podría llegar a ser sin que esa vida esté ligada al Señor Jesucristo. Si el Señor Jesús no es el principal en su vida, si el Señor Jesús no es el Dios de su vida, si Jesús no es su amo y si usted no es el esclavo de Cristo, usted nunca va a llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea. Porque como escuché una vez, con Cristo todo y sin Cristo nada. Separado de Él, nada podemos ser ni hacer. Bien. Ese primer verbo lo incluí yo.
Por eso a todos los que estamos en este lugar y que ya tenemos un conocimiento de Dios y nos declaramos y nos reconocemos como hijos de Dios, quiero hacerles una invitación, es que cada día renueven sus votos delante de Dios. Y cada día en oración le digan, aquí está tu siervo, aquí está tu esclavo, haz conmigo conforme a tu palabra. Y si el día de hoy aquí tenemos visitas que todavía no han doblegado su vida a Jesús, yo quiero invitarle a que reconozcan al Señor Jesucristo, aquel Dios encarnado, nacido de una virgen, el cual llevó una vida perfecta sin cometer pecado alguno, para voluntariamente subirse a esa cruz y pagar el precio por su pecado y por mi pecado. Él murió en la cruz, pero Él resucitó al tercer día. Si usted se arrepiente de sus pecados y le confiesa como su Señor y como su Salvador, Él va a perdonar sus pecados, darle vida eterna, adoptarle como su hijo y hacerle heredero de las bendiciones que Él promete. Yo soy un hijo de Dios y le conozco y le amo, y quiero decirle que no hay nada más grande que rendir la vida al Señor, porque Él es merecedor de que todos nosotros nos rindamos a Él. Amén. Les invito a cerrar sus ojitos para que podamos orar.